Eh, a ver, nosotros, poquitos días atrás estábamos discutiendo con Eliana cómo hacer esto, ¿no? Entonces, voy a tratar de mostrarles algunas ideas para compartir digamos, en algo que en su momento fue un PowerPoint organizado globalmente. Esto, como verán, ya hace algunos años. Eliana y yo nos fuimos a Puerto Rico, nos invitaron a Puerto Rico, hicimos una actividad en una universidad católica de Ponce, y hicimos una exposición. Entonces, eh, en parte sobre esa base, solo en parte, tomé algunas de las diapositivas que me sirven como disparadores. Entonces, cuando nos pusimos a discutir más de nuevo esto, que ya tiene sus años, empezamos a discutir algunos temas que nos gustaría traerlos como un tema, eh, no como una exposición, sino como un tema de discusión compartida. Entonces, yo voy a tratar de usarlo, si me sale, como un disparador. Me gustaría que me interrumpan si hay algo que creen que hay que comentar, y trataré de tomar 3 o 4 puntos principales. Por lo tanto, quizás la exposición sea un poquito desordenada, eh, para, en todo caso, tomar algunos lineamientos que, en todo caso, a mí me parecen importantes a la hora de discutir. Básicamente, nosotros íbamos a presentar en ese momento digamos, la teoría del apego, la intersubjetividad y el psicoanálisis en una cursada en una facultad de psicología. Eh, entonces, digamos, de algún modo, construir la relación entre dos campos conceptuales que están de algún modo ligados entre sí, pero que no son de algún modo lo mismo. Y entonces, una parte significativa estaba ligado a la noción de la tensión que hay cuando hay campos conceptuales coexistentes. Entonces, el primer punto por el cual yo quisiera empezar es que cuando uno lee en Georges Canguilhem, Canguilhem trae la idea de que del lado del paciente viene el polo de necesidad con su queja y su necesidad. Pero que el médico construye en esa interfase el polo de la técnica. Esto quiere decir, ofrece el conjunto de cosas con las que sabe y con las que puede intervenir, tomando de algún modo, el modo de la Entralgo, la forma en que interviene, sobre todo en el modelo médico, que interviene activamente con la mano. Esto que es cómo puede modificar ese campo con su accionar. Entonces, si eso es así, el médico construye en el encuentro una técnica que por sí arma su universo conceptual. Entonces, si con eso arma su universo conceptual, está aquel universo existente que va a reconocer que de algún modo entra en el campo de la técnica que delimita ese universo. Por eso van a ver al final una frase de Baxenberg que ya la traigo, que es que de algún modo quien tiene martillo solo ve clavos, ¿no? Esto quiere decir el instrumento arma el universo. Y esto es el primer punto que me gustaría transmitir. Que no, digamos, la primera situación, el primer marco conceptual que a mí me gustaría traer, que en este momento ya está como muy instalado, es la noción de complejidad. La noción de complejidad, lo voy a hacer muy breve, es básicamente el conjunto digamos, de modelos, de teorías, etcétera, que están ligados a los fenómenos del caos, las teorías disipativas, como en su momento lo desarrolló Prigogine y los desarrollos posteriores. Básicamente, cuando nos aproximamos a la complejidad como marco referencial a la teoría de la complejidad, hay una linda frase en
en una actividad que se hizo a fin de los años 90 en el convento de la Rábida, en la cual Morán traía justamente la frase con la cual inauguraba esto, que era la noción de rigor, apertura y tolerancia. Esto quiere decir, seamos rigurosos en la discusión, seamos tolerantes el uno con el otro, porque tenemos que sostener campos de tensión importantes y tengamos la cabeza abierta. Los modelos disipativos, no voy a hacer un desarrollo sobre esto, pero sí quiero tener un par de conceptos que me gustaría que sepan que yo los pienso. En todo caso, tiene que ver con que los modelos disipativos, como los plantea Prigogine y desarrollos posteriores, implican la idea que, a diferencia de la física newtoniana, que implica un universo predecible y conocible, y que de algún modo se puede modelizar, y en la cual, si uno tiene los instrumentos necesarios, puede conocer y anticipar su comportamiento. Si por el contrario aparecen fenómenos inesperados, es porque todavía no teníamos los instrumentos necesarios. Y entonces, un buen ejemplo sería, qué sé yo, la órbita de los planetas, en la cual nosotros podemos predecir cómo va a funcionar la órbita de un planeta y cuándo va a haber un eclipse. Y que si aparece un fenómeno inesperado es porque no teníamos los datos suficientes. En cambio, a partir de, sobre todo el desarrollo, a partir de la segunda, de la segunda ley de la termodinámica, el incremento de entropía, básicamente aparece la noción de que hay una parte del universo significativa y de aproximación a los fenómenos del universo que siguen otros modelos, en la cual lo que predomina son sistemas, digamos, de nivel de desorden variable, que con distintos niveles de energía tienden o a disolverse o a organizarse. Por eso son modelos que oscilan entre sistemas caóticos. Caóticos quiere decir que son altamente desordenados y en las cuales uno no puede predecir el comportamiento del sistema, estocásticos, esto quiere decir que con pequeñas variaciones modifican su comportamiento, y en los cuales estos sistemas con distintos grados de energía toman distintos niveles de organización. Puede ir a la disolución, ser absolutamente caótico, o pueden recibir algún grado de energía y tener algún tipo de forma de organización. Voy a darles un ejemplo que no es correcto, pero imagínense la bañadera cuando tiene agua. La vemos de algún modo quieta, pero cuando sacamos el tapón, se forma un sistema reconocible organizado que es un vórtex. Es un vórtex. Y entonces esto implica que hay un sistema que en ese momento se organiza. Esa organización dura un tiempo cortito mientras hay un delta de energía y se termina cuando el sistema se termina disolviendo. El ejemplo no es del todo correcto porque es un sistema excesivamente simple, pero básicamente la idea es que a medida que los sistemas reciben niveles variables de energía en niveles adecuados, pueden o no organizarse. Esto quiere decir, niveles adecuados tienen que ser ni mucho ni poco, tienen que permitir que el sistema funcione. Básicamente es el universo, por ejemplo, donde está la Tierra, que no está ni demasiado cerca del Sol para quemarnos, ni demasiado lejos para pisarnos. Esto quiere decir, tiene sistemas en los cuales un cierto sistema de organización puede funcionar en ese nivel, lo que se llaman condiciones Goldilocks, es decir, condiciones ricitos de oro. Esto quiere decir donde la nena va en el bosque y encuentra con que puede dormir en una cama ni demasiado grande ni demasiado chica, puede tomar de la sopa ni demasiado caliente ni demasiado fría, y esto quiere decir hay sistemas que funcionan en grados variables de organización en los cuales algún fenómeno puede existir o no. Estos sistemas, que por lo tanto fluctúan en el universo entre el caos y la autoorganización con características variables y diferenciables,
no son predictibles. Esto quiere decir, cuando el sistema está a tiempo cero, no podemos saber cómo se va a portar a N5, a N10. Si el sistema tiene poca oscilación, podemos predecirlo dentro de ciertos límites, pero a tiempo más largo ya resulta más difícil. Sin embargo, son historizables. Esto quiere decir, son sistemas que cuando se los ve hacia atrás, se puede ver cómo llegaron a este punto. Con este modelo, Edgar Morin hace una buena articulación con el concepto de Prigogine, toda la noción de complejidad y los modelos disipativos, como los trae Prigogine y Stenger, ya a fines de los 90, y en la cual él dice que justamente en el campo del conocimiento hay varios universos coexistentes. Estos universos pueden tener existencia simultánea en paralelo, no entrar nunca en contacto, y otros, en cambio, pueden entrar en contacto con resultados variables al modelo de los sistemas complejos. La producción de conjuntos conceptuales implica que puede haber paradigmas compartibles. Por ejemplo, la fisiología, la ciencia en general, pero tomemos la fisiología y la química y la física, pueden compartir paradigmas. Y nosotros podemos reducir algunos de los fenómenos que ocurren en fisiología, los podemos llevar a algún nivel físico o químico. Esto quiere decir, permiten una reductibilidad. Pero hay otros campos que no son tan fáciles de reducir. Y entonces puede que nos encontremos con que, aún moviéndonos en el campo de, qué sé yo, de la fisiología, ciertos campos que están ligados a la complejidad de los fenómenos de la vida no son tan fácilmente reductibles. Entonces, Morin trae la idea, esto es particularmente importante en el campo. ¿Qué tal, Normi? Bien. Voy a silenciar a todo el mundo, Alberto. Vos volvé a activar tu micrófono. Bueno, muy bien. Entonces, yo decía básicamente que si esos conceptos no pueden ser reducibles entre sí, esos paradigmas, lo que sí permiten que haya ciertas articulaciones. Esto quiere decir, ciertos campos del conocimiento puede que permitan cierto grado de articulación conceptual entre un campo y el otro, aunque no tengan digamos, no puedan ser reducidos en sus paradigmas. No voy a quedarme mucho en esto, salvo que un paradigma implica que si nos movemos en un campo, hay algo que sí, ciertos aspectos cubren y otros, al saltar de paradigmas, implica que algo queda dentro y algo queda afuera. Y que entonces sostener eso implica una fuerte tensión, porque hay algo que vamos a incluir y hay algo que no vamos a poder incluir. Por último, en este punto, quiero traer una idea que trae Candel que a mí me gusta, que es que si uno puede moverse justamente en reducir niveles de análisis, fisiología a física o a química, pero puede que no, como dice Candel, que no sea útil, porque ciertos fenómenos necesitan ser explicados en un cierto nivel y no en el otro, y que cuando nos movemos en un cierto nivel, puede que nos resulte mucho más cómodo movernos en un nivel que en el otro, independientemente de que el sistema permite o no su reducción y o su articulación. Con eso en la cabeza, creo que hay un poco más, pero a los fines de que la charla no dure mucho, voy a tomar dos o tres puntos que a los analistas nos resulta relativamente familiar. La primera es ese momento en el cual aparece, digamos, se genera en el campo conceptual
en el cual está Freud, se genera una transformación que va desde la neurofisiología en la cual Freud se movía a el surgimiento de algún tipo de teoría que con el tiempo va a ser el psicoanálisis. Ya Freud, a quien le gusta el tema, hay muy lindo trabajo de Sol sobre esos momentos en los cuales son momentos de cambio, pero básicamente Freud, a partir sobre todo primero él venía del campo de la ciencia dura, como ustedes saben, en el campo de la función de las neuronas, y él anticipa los modelos de Ramón y Cajal respecto de la neurona, y el surgimiento de sistemas que no responden de modo directo a la base neural subyacente. Es cuando él propone los modelos de las afasias, que si bien uno podría hacerle una serie de críticas desde el punto de vista estrictamente neurológico, sí traen un punto interesante, que es la idea de que la funcionalidad organiza la estructura, por lo menos en parte. Entonces, Freud ya se encuentra con un campo importante de lo que nosotros reconocemos en la complejidad, en la cual hay una ruptura epistemológica con la ciencia positiva del sujeto. Y el ejemplo, me parece que es interesante, es el del proyecto. Como todos conocemos, el proyecto no siguió adelante, porque el proyecto, si bien tenía elementos de los conocimientos de su época, claramente resultó insuficiente y por eso lo dejó. Pero una parte de algunos de los conceptos del proyecto después fueron fácilmente articulables con los desarrollos de la neurociencia. Esto trae consigo una cuestión importante, que es la Carta 56, en la cual, como todos sabemos, ya no creo más en mi neurótica, que es la noción de fantasía, porque de algún modo, en este modelo, tiene que haber un desprendimiento, tiene que haber una separación conceptual entre los hechos materiales y el conjunto de cosas que nosotros reconocemos como fantasía. ¿Por qué? Porque era importante que de algún modo, por lo menos a mi forma de ver, estuviese relativamente desligado de la base material que lo sostiene. Esto en Freud tuvo muchas oscilaciones, no fue directo. Es decir, como ustedes, no voy a hacer un desarrollo acá de eso, pero ustedes saben que Freud se movió mucho entre esta tensión entre algo que tenía que estar avalado por un conjunto de una base material que lo sostenga y un conjunto de desarrollos que podrían moverse con cierta autonomía. De hecho, esto, por ejemplo, en 1924, el primer capítulo de Más allá del principio del placer se escribió mucho tiempo después de Más allá del placer, y es un capítulo eminentemente de fundamentación en la biología de su época. Esta tensión implica, dado que el psicoanálisis ya se organiza como un modelo altamente conjetural, implica que ciertos modelos implican ruptura, Freud y Jung, otros claramente son dejados de lado porque no se usan. Por ejemplo, nosotros hoy raramente compartiríamos la noción de orgasmo vaginal o clitoridio, ¿sí? No, prácticamente, por lo menos yo no los uso y en conjunto no he visto que otros colegas lo usen especialmente, y otros conviven con tensiones variadas, ¿sí? Y entonces Anna Freud y Melanie Klein eran un buen ejemplo. Pero cuando surge la teoría del apego, por tomar algún modelo, implica que justamente ambos conviven, pero implican tensiones con cambios parciales o totales del paradigma. En muchos aspectos, Bowlby hace un cuestionamiento directo, central, a ciertas concepciones económicas de Freud, o al concepto de Edipo como nosotros lo conocemos. Esto trajo varias consecuencias, pero una de ellas, de la que yo quiero tomar, es si el psicoanálisis y sus desarrollos posteriores, teoría del apego, intersubjetividad, que van sobre todo
al campo de la observación empírica, si entran o no con productos que son reconocibles y o Está bien. dentro de la ciencia. Y después podríamos hacer la... A ver si te pasa. esto y no las milanesas. No, eso, las empanaditas de queso. Por sí. favor, le solicitamos que silencien los micrófonos. Alberto, volvé a... Bueno, más allá de las empanaditas, lo que quiero traer es de que una de las consecuencias importantes, esto lo marca mucho Candel, es que hay un campo del desarrollo del psicoanálisis que se organizó fuertemente sobre la observación empírica. Y esto trajo una serie de consecuencias, por ejemplo, de desarrollos conceptuales de enorme poder. ¿Sí? En el campo del psicoanálisis propiamente dicho, nosotros podemos movernos con modelos que están fuertemente alejados de la biología y de algún modo de la base empírica que lo podría sostener. En efecto, Paul Ricoeur, en un artículo muy clásico, él trae que el psicoanálisis es una hermenéutica, no es una ciencia. En cambio, otros desarrollos van, si es posible, que el psicoanálisis se articule con las ciencias naturales. Y esto lleva a una discusión, para mi gusto, muy interesante, que brevemente quiero citar, que es la discusión que tienen André Green y Daniel Stern, donde André Green, fuertemente ligado a esta noción del psicoanálisis como un hermenéutico, como una intervención en el campo estrictamente clínico, considera que todos los desarrollos y exploraciones en el campo de la exploración empírica no tienen que ver, y él lo dice expresamente, no son de valor operativo en el campo del psicoanálisis. Y esto implica, por lo tanto, dos líneas de desarrollo, de las que quiero destacar ahora, dos líneas de desarrollo fuertemente diferenciadas. Una parte significativa del psicoanálisis en su momento, por supuesto, estaba en el campo de los adultos. De hecho, los artículos de teoría de la técnica en que el analista, y sobre todo pantalla de proyección, implican justamente un encuentro con un adulto. De hecho, el encuadre en el cual está el diván implica que el paciente no mira al analista, porque la idea es que tiene que el analista es pantalla de proyección y que por lo tanto el encuentro, la transferencia surge justamente en esa situación donde se reorganiza como pantalla proyectiva, por lo menos en esos primeros artículos, el encuentro con él. Cuando ese modelo quiso ser llevado al campo de los niños, yo soy analista de niños, claramente esto fue un lío, ¿sí? No fue viable. Y entonces nos encontramos con que, de hecho se intentó, muy en los primeros momentos, tomar ese tipo de técnica y claramente no fue viable. Y entonces surgieron todos los desarrollos del psicoanálisis de niños. En el psicoanálisis es muy importante porque el psicoanálisis trae una cuestión que tuvo un enorme efecto, que es que la niñez es importante. Los primeros años son centrales y que por lo tanto hay un importante desarrollo de la observación de la infancia. Entonces, el psicoanálisis trae una serie de conceptos, que voy a tomarlos así, que los niños tienen mente, en efecto, una mente compleja, que el aparato psíquico se desarrolla conforme a su dotación predisposicional y la experiencia con lo que se encuentran, que esos años de la infancia son la base del desarrollo futuro, ¿no? Es decir, se juega en su desarrollo cómo será el sujeto, ¿no? Y que la organización mental, cuando la encontramos, necesitamos remitirlo a su historia. Y vuelvo a lo de los sistemas complejos, que son sistemas historizables. También hay una cuestión central en el campo del psicoanálisis que ahora creo que vuelve a tener mucha discusión intensa con la cuestión de la inteligencia artificial.
que es que los seres humanos vivimos, crecemos entre seres humanos, con algunos de ellos tenemos relaciones profundas que nos estructuran y a quienes estructuramos como sujetos, y que por lo tanto necesitamos de la presencia entre humanos para organizarnos como humanos. No voy a quedarme acá mucho en esto, en el modelo freudiano, como ustedes saben, hay varios temas funcionando. El modelo económico está ligado al modelo del arco reflejo y a la descarga, después a los aspectos tópico, dinámico, estructural, y lo que me gustaría mucho marcar del modelo freudiano es la noción de concepto dinámico. La idea de que hay varias instancias simultáneas con leyes de funcionamiento diferentes que implican algún tipo de interfaz entre sí. Bueno, esto yo lo dije recién, los niños cambian mucho este modelo, y especialmente lo que me gustaría marcar acá es que el encuadre en el psicoanálisis de niños implica que el encuentro con el analista no es pantalla de proyección. Ese modelo claramente se vuelve insuficiente en la medida en que es necesaria una interacción directa en el encuadre del psicoanálisis de niños, el juego, la forma en que está armado el consultorio, etc. Bueno, ahora por un segundito me quiero dedicar a esa tensión fuertísima entre estos modelos claramente digamos, proyectivos, endogénicos, y el surgimiento de otro tipo de modelos con Bowlby. Básicamente, de Melanie Klein, lo que yo quiero caer, todos lo conocemos, no me voy a detener en eso, que es que la teoría del apego surge en una muy fuerte pelea, voy a decirlo así, directamente, entre Bowlby y Melanie Klein, que era su supervisor, es decir, cuál era la presencia de la realidad concreta. De hecho, Melanie Klein lo termina echando a Bowlby, diciéndole de que no la joraba más con la realidad. ¿Sí? Entonces, esto implica que, por lo tanto, hay algo del campo de la observación, ¿sí?, concreta, que para uno tiene una enorme importancia, que es para Bowlby, y hay algo donde está ligado a la aproximación a la fantasía, a la proyección, que implican dos universos epistemológicos distintos. Bueno, me parece que ahora quisiera hacer un salto, un segundito sobre Spitz. Spitz trae una cuestión muy interesante, que es, Spitz trae, sobre todo en los años 30, un campo de observación, digamos, justamente de algo que no está ligado solamente al fenómeno intrapsíquico, sino que va al campo de la observación empírica. Y esto tuvo mucha potencia. De hecho, durante muchos años, Spitz fue el segundo autor más citado después de Freud. Ahora quisiera, hacerlo más corto, ir justamente a la teoría del apego. En la teoría del apego, Bowlby trae un cambio muy importante, porque él dice, básicamente, que es necesario volver o apoyarse en algún tipo de observación empírica propias del campo de las ciencias naturales. Entonces hay un cambio de paradigma, ¿sí?, hay un cambio de modelos, y además hay un cambio de referentes. Por ejemplo, el uso de la etología, lo que había en ese momento de los sistemas de control, lo que ahora para nosotros claramente viene el campo, bueno, de la cibernética, y la noción muy ligada en Bowlby a el desarrollo de los modelos de datos. Bowlby trae algo importante, que es, como yo decía, la observación empírica. Entonces él había trabajado, si ustedes recuerdan lo de los monos de Harlow, con los monos, con las observaciones filmadas en macacos, y también la filmación directa de los trabajos con Roberts, que son los chicos filmados en situaciones de separaciones contemporáneas. Bowlby trae
además, entonces, otro tipo de modelo que él nunca consideró fuera el psicoanálisis. Y esto implicaba una muy fuerte tensión con los psicoanalistas. Él tenía una tensión, por ejemplo, muy fuerte con Winnicott. Básicamente, él plantea que hay un cambio conceptual acerca de lo que nosotros consideramos pulsional, instintivo, que envuelve y tiene importancia, que básicamente la noción de apego implica que hay una tendencia primaria necesaria para poder vivir, en la cual es necesario un vínculo cercano y estable con otro ser humano, el cual se busca consuelo, protección y apoyo, y a partir del cual un chico busca tener una base segura y después salir a explorar el mundo. Entonces son conductas exploratorias y juegos. También Bowlby trae la noción de modelos operativos internos, que es, a diferencia de la identificación con la cual los psicoanalistas nos sentimos mucho más ligados, él trae la idea de que los modelos operativos internos no son algo que constituyen al sujeto, son algo que constituyen al vínculo, y que por lo tanto, con distintas personas se construyen en el vínculo distintos modelos operativos internos que se activan o desactivan en el vínculo. Esto quiere decir, somos distintos según el vínculo en el cual nos movemos. Y que ese conjunto de modelos operativos internos terminan ahora sí, y creo que tiene algunos puntos en común con lo que nosotros tomamos como identificación, etcétera, que es un repertorio estable a lo largo de la vida. Esto después dio lugar a los desarrollos de Ainsworth, de Bowlby y Ainsworth sobre los estilos de apego. Y por último, yo quisiera, en los autores, a tomar a Daniel Stern, porque Daniel Stern, que va a la noción de justamente intersubjetividad, él trae una cuestión que a mí me parece importante. Primero, la observación empírica. La segunda es que el niño, no va a un sistema de descarga y con tendencia a cero. Esto es una discusión que él tiene con Mahler, sino que en el chico es social de entrada, hay una búsqueda de estímulo y hay un incremento de excitación que conlleva a la estructuración del sistema. Por lo tanto, está directamente ligado a este modelo en el cual distintos niveles de energía llevan a distintos niveles de organización, que llevan a distintos niveles de complejidad, que llevan a distintos niveles de organización y así sucesivamente. Y que esos distintos niveles no son solamente propios del aparato psíquico, son una forma en la cual esto se estructura en la relación con un otro. El otro es necesario para esta estructuración, es estar con el otro, y los sistemas regulatorios y autorregulatorios se organizan en la interacción social significativa. Esto lleva, por último, no me voy a quedar acá mucho en esto, pero básicamente sí creo que hay un cambio importante en el conjunto de ideales, dado que en el modelo freudiano, esta es una interpretación mía, pero básicamente la idea es que a medida que el sujeto se desarrolla, es más independiente, ¿sí? Y entonces el estar muy necesitado del otro implica algún tipo de minusvalía. Y entonces una parte significativa del desarrollo del psicoanálisis es la noción de alguien que de algún modo toma creciente independencia. Por ejemplo, toda la noción de regresión, ansiedad oral, voracidad, control, etc. Por el contrario, en estos modelos de la teoría del apego, la idea es que nos estructuramos como humanos en la medida en que tenemos capacidad de establecer vínculos estables y confiables de los cuales dependemos. Necesitamos tener conductas exploratorias en el mundo con autonomía y al mismo tiempo la posibilidad de contar con otros seres humanos que sirvan y a los cuales servir de base segura, y que esos son los indicadores de una vida mental saludable. Es decir, la aspiración no es la independencia, sino que la aspiración es la construcción de esta oscilación entre base y exploración. Y una parte importante
del desarrollo de Bowlby, Bowlby lo dice expresamente, es que justamente una parte significativa de la función analítica es esta, es en la cual el analista servirá en parte, de homofigura de apego y en parte como base segura, de la cual el paciente pueda ir y venir oscilando entre sus conductas de exploración y apego. Es decir, el contacto con el terapeuta como alguien donde se pueda buscar refugio, capacidad de consuelo, pensar y después salir a explorar la vida. Bueno, a ver, no quiero quedarme mucho acá en esto porque ya no importa, pero básicamente creo que en ese momento planteamos que justamente la teoría del apego es un conjunto conceptual potente. De hecho, llegó, digamos, su desarrollo hizo un enorme aporte en el campo de la exploración de la infancia y ha tenido un enorme impacto en otros campos de la ciencia, especialmente en el campo del desarrollo, ¿no? Y en la cual es posible articular de un modo posible, metodológicamente aceptable, justamente articulaciones empíricas con inferencias, ¿no? Y que necesita justamente estar abierta a otros campos, especialmente a otros campos que son las neurociencias, las ciencias sociales, etc. Sin embargo, hay algo que yo me gustaría, hace un ratito estábamos discutiendo, y que yo creo que el psicoanálisis todavía conserva una potencia conceptual importante. Es una filosofía de la mente con algunos aspectos muy consistentes. Tiene mucha potencia clínica. Y creo, y esto lo traigo como punto de discusión, que esto vuelve a tomar en los últimos tiempos intensidad en la medida en que con el asunto de la inteligencia artificial vuelve a discutir cómo se estructura una mente, cómo se arma, cómo se arman los distintos algoritmos por los cuales reconocemos o no una mente y, por ejemplo, los modelos del teorema de Turing acerca de cómo si reconocemos una máquina o a un sujeto. Y creo que en ese sentido el psicoanálisis está volviendo a tener, no sé si volviendo a tener, bueno, en todo caso a mí me gusta pensarlo así, una fuerte presencia cuando tenemos que discutir qué se reconoce como mente y qué se reconoce como otro ser humano del otro lado. Lo que se reconoce una mente con o sin sujeto, y esto es para discutir. Bueno, y yo decía que yo tomo la frase de Baxenberg, ¿no? Que es la necesidad de si podemos nosotros acá, algo así como poder armar algún sistema más o menos abierto. Porque Baxenberg, en una frase muy linda, dice, si solo hay un martillo, una vez me lo dijo un pacientito de 4 años, en la misma frase, si solo hay un martillo, entonces solamente se ven clavos. Bueno, por ahora está. Bueno, muchas gracias, Alberto. ¿Podés dejar de compartir la pantalla? Bueno, voy a introducir ahora a la doctora Janet Drizun, que va a hacer un comentario sobre la exposición de Alberto. Ella es médica, psicoanalista, miembro titular de APA, especialista en medicina psicosomática, coordinadora del espacio Avances y Aperturas en Psicoterapia Psicoanalítica sobre las ideas de Bleichmann en APA, integrante del comité editorial de la revista Aperturas Psicoanalíticas, y autora de numerosos libros y publicaciones. Así que bienvenida, Janet, te damos la palabra. Bueno, buenos días, les agradezco la invitación. Me gusta mucho charlar siempre con Alberto y Eliana porque introducen elementos dentro del psicoanálisis que lo ponen a trabajar siempre en interfaces complejas, como es la interdisciplina. Bueno, esta mesa se intitulaba Teoría del apego, teoría de la intersubjetividad, una relación compleja.
Yo voy a hacer un punteo, un poco como para no solo comentar las ideas de Alberto, sino un poco lanzar al debate qué es lo que buscan en este Ateneo, algunos puntos o puntuaciones que, bueno, no tenemos respuestas. Tomaría un poco dos elementos que trajo Alberto, ¿no? El psicoanálisis sigue siendo una teoría conceptual fuerte, sigue teniendo vigencia. Punto, veremos cómo esto se desarrolla. No obstante, el psicoanálisis ha dejado, o sea, el psicoanálisis freudiano, la obra freudiana, ha dejado tanto un campo creativo como un problema, que es la excesiva tensión entre el cuerpo o los cuerpos teóricos que han surgido a partir de la teoría freudiana, lo cual es una eureka, tomando el elemento creativo y el elemento heurístico del descubrimiento, es algo positivo, es algo altamente desarrollado, pero al mismo tiempo es un problema, porque como psicoanalistas y formando parte de diversas comunidades de psicoanálisis, vemos que las fuerzas en tensión dentro de las teorías psicoanalíticas cada vez es mayor, cada vez el desarrollo del tronco freudiano no es algo en la figura de un árbol, sino que toma aspectos rizomáticos, lo cual creo que esta idea de crecimiento rizomático tiene que ver con la excelente exposición que hizo Alberto con las nuevas teorías de la física, las teorías de la complejidad y lo que de todo lo que nos explicó Alberto, tiene que ver con el concepto de lo emergente, no como algo que es la suma de dos componentes que se ponen en reunión, sino la emergencia de un nuevo componente que a su vez es diferente de los dos que le dieron origen, lo cual trae un problema importante dentro de lo que serían nuestros debates psicoanalíticos, que es, por un lado, la comodidad de los discursos paralelos y por otro lado, la incomodidad y la tensión y la problemática que tenemos de poder ver qué tienen en común discursos tan diferentes. Por eso me parece importante traer algunos elementos que trajo Alberto. Por ejemplo, cuando él señala rigor, apertura y tolerancia. Me parece que es algo a discutir muy, muy importante, porque en realidad rigor, consistencia y coherencia tiene tanto la teoría greeniana, digo porque él trae la discusión Green-Stern, que no la conocía y me parece interesantísima ver estos dos monstruos, digamos, teóricos, conceptuales y clínicos debatiendo, pero la teoría de Daniel Stern y sucesores, no es solo Daniel Stern, es todo el grupo de Boston, es Lyons Ruth, es Jessica Benjamin, han generado una situación que pone en tensión lo que uno podría llamar los campos entre la fantasía y la observación, que tan claramente Alberto delimitó en la filiación Bowley, Spitz y Mahler. Me parece que es muy importante. Y lo otro que me parece sumamente interesante es lo que trae, digo interesante no en el sentido histórico, ¿no? De estar hablando de lo que dijo tal otro en no sé dónde, sino cómo esa historia se presentifica hoy en nuestro campo académico y nuestro campo de debate clínico. Por ejemplo, la discusión Klein-Bowlby, en donde Bowlby, siendo supervisando de Klein, es echado por Klein, lo cual me parece que nos trae al debate
Bueno, por un lado, algo muy importante, que es que un supervisando pueda pelearse con su supervisor, porque esto está mostrando la tensión necesaria entre teorías. El tema aquí es bastante complejo porque, como yo les decía hace un rato, los discursos paralelos determinan un campo de la comodidad, o sea, de mantener el status quo, mientras que la incomodidad y la tensión entre teorías nos llevan a un trabajo mayor, que es encontrar el dispositivo, la interfase en donde podamos ver cómo discursos tan diferentes como el de Green, que se acerca mucho más a la filosofía por delimitar el campo, digamos, el territorio de muchos discursos psicoanalíticos, o el campo de la intersubjetividad, o de Bowlby, que desarrolló la teoría del apego, están más, de alguna manera, articulados con la neurociencia, o sea, con un lado de las ciencias más empíricas, del observable, un poco podríamos decir el psicoanálisis entre la medicina y la filosofía, ¿no? A mí me parece esto importante, pero problemático, porque no hemos llegado a encontrar una solución de cómo es ese territorio de articulación. En ese sentido, es importante ver cuál es el motivo de que nos acerquemos a un modelo conceptual que de alguna manera saca chispas con otros modelos conceptuales del psicoanálisis, ¿no? Frases tales como la teoría del apego no tiene nada que ver con el psicoanálisis, esto no es psicoanálisis, son frases cotidianas que muchas veces enfrentamos, pero de alguna manera creo que sería importante ver cómo se construye ese territorio de articulación, de tolerancia, pero no de tolerancia cómoda, sino de tolerancia que ponga a jugar modelos que tienen bases y paradigmas, premisas, diría. Utilizaría la palabra de Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión, 1915, cuando él trae el concepto de pulsión, dice, bueno, esto es una premisa, después la podré cambiar si cambian los tiempos. Bueno, de 1915 a 2024 los tiempos han cambiado. Entonces, me parece importante ver, por un lado, el giro de la fantasía en Freud, cuando dice, no creo más en mi neurótica, pero crea un concepto de la fantasía más ligado al mundo poético, podríamos decir, y los hechos materiales y los hechos observables. ¿Y qué tiene eso que ver con nuestra clínica? Porque ahí hay algo que se desarrolla en lo que nos expresó Alberto, que es que más allá del modelo conceptual al cual nos inclinemos cada uno de nosotros con mayor preferencia, en el campo de la clínica ese modelo dinámico teórico se desarma y aparece un modelo dramático, en donde es muy difícil plantear qué modelo ha operado en el objetivo psicoanalítico que ese analista ha operado. Lo cual trae una problemática importante entre los modelos teóricos dinámicos y los modelos dramáticos situacionales, ¿no? Creo que es importante señalar alguna pregunta que ponga en tensión qué es lo que un modelo griniano, maleriano, bowlbiliano, lacaniano nos aporta más para comprender una subjetividad en constante cambio.
porque los modelos no son una cosmovisión, son necesarios, pero son insuficientes. Lo necesario es el rigor, la consistencia y la coherencia del modelo. Tenemos en la Argentina un colega nuestro, compatriota, Rubén Zuckerfeld, que desarrolló en función de desarrollos extensos que no son de Rubén, lo que es la tercera tópica, intentando modificar modelos que no responden de alguna manera a la concepción de un inconsciente en singular, dinámico, modelado o regulado por la represión, sino lo inconsciente en forma plural, en donde está regido no solo por lo pulsional, sino por diversos tipos de motivaciones. Esto me parece que se acerca mucho más al modelo que trae Alberto de la complejidad, ¿no? O sea, en el sentido de integrar, pero no asimilar, porque a veces integrar es tratar de articular diferencias manteniendo sus patrones de coherencia epistemológicas de cada modelo, pero encontrando un lugar donde en la clínica podamos ver en qué nos aporta, en qué nos ayuda pensar desde diferentes modelos teóricos y no solo desde un solo modelo teórico, el cual es mucho más seguro porque genera apego, ya que estamos hablando de la teoría del apego, la filiación conceptual nos da seguridad, pertenencia y también una vivencia de ser corporativos, mientras que la incomodidad de atravesar diferentes modelos y ver inclusive las dificultades de encontrarle articulaciones posibles, nos dejan más cerca de lo incierto. Bueno, hasta aquí te agradezco, Alberto y Eliana, la invitación y seguiremos con la discusión. Gracias, Janet, por Gracias. aportarnos todos estos disparadores. Y bueno, llegó el momento de que empecemos a dialogar, a ver quiénes tienen ganas de participar, qué resonancias tuvieron estas exposiciones. Espero las manos levantadas para que podamos empezar un poco a conversar. Tengo a Fabricio Gali con la mano levantada. Fabricio, Bien, ¿me escuchan bien? perfecto. Bien, bueno, en general yo espero casi siempre un buen rato antes que intervengan otras personas para hacer después alguna apreciación o algún comentario, pero en esta instancia, por tratarse de una opinión que no significa siquiera un aporte porque es absolutamente básica, de repente sirva para quienes con mucho más experiencia que yo puedan dar respuesta a una cosa que en mi planteo va a ser muy simple. Yo soy psicoterapeuta psicoanalítico, trabajé 13 años con niños y posteriormente continué trabajando solo con adultos. Hace 22 años que ejerzo la psicoterapia psicoanalítica y estoy formado en la Facultad de Medicina de la Escuela de Graduados de la UDELAR, de la Universidad de la República en Uruguay. Entonces, mi intervención apunta a algo, como decía recién, muy básico y que tiene que ver, como bien expresaba Expoir, con una especie como de conjunción dentro de las distintas escuelas. ¿Por qué no lo plantea desde el punto de vista de las distintas escuelas? Pero sí habla de teorías o en todo caso habla de una especie de edificio del psicoanálisis como una teoría conceptual potente. Él se refiere al psicoanálisis como con esta imagen, ¿no?, que él transmite. Pero a su vez también quiero agregar, que obviamente que él lo tiene muy en cuenta, por supuesto, que a su vez como una práctica, ¿no?, una praxis que hacemos en la clínica constantemente. Entonces, algo que continuamente se dice, que como bien dijo la doctora Drisún, estamos continuamente, siempre desde hace ya 25 años, 30 años para acá, diciendo, bueno, el psicoanálisis es esto y aquello no lo es, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Bowlby y todos los sucesores y todos quienes trabajan con la exploración directa,
con la observación directa de infantes, parece que se dedicaron a otra cosa que no es psicoanálisis. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Cómo dentro del psicoanálisis, independientemente de la escuela a que uno pueda pertenecer o tener como mayor adherencia, ¿no? Incluso utilizando distintas herramientas dentro de distintas escuelas, sin hacer con esto una especie de mezcolanza de teorías que es aberrante, ¿cómo poder negar, digo yo, la existencia de esta intersubjetividad planteada por el modelo de Bowlbiano? ¿Cómo desconocer esto sabiendo que dentro del propio psicoanálisis la intersubjetividad tiene un lugar fundamental, sin desconocer que por esto hay una raíz que tiene que ver con esta intersubjetividad, que tiene que ver mucho que ver con los descubrimientos que se hicieron desde la ciencia, desde la observación directa de la relación del niño con la mamá? Entonces, eso para el psicoanálisis no debería ser mala palabra, en todo caso, sabiendo y teniendo muy claro que dentro de este edificio conceptual no desconocemos jamás la raíz psicosexual de la problemática neurótica de nuestros pacientes, hay lugar para la teoría de Bowlby en nuestra forma de pensamiento. Va un poco por ahí porque en síntesis lo que quería decir nada más es que tanto la fantasía desprendida de la carta citada, como la observación directa, asimilada mucho más a la ciencia de la observación, y a la observación como más pura y dura, me parece que son absolutamente complementarias y van de la mano. Por esto es que digo que esta introducción es absolutamente muy básica, ¿no? Después podemos hilar más fino y puedo intervenir nuevamente en otro momento. Pero bueno, por el momento es eso. Gracias, Fabricio. Horacio García. Perdón, me olvidé del micrófono. Bueno, en el Ateneo de la semana pasada presentamos toda una serie de ideas acerca de lo que llamó Edward Wilson la consiliencia. La consiliencia es el aporte de distintas disciplinas hacia un conocimiento común. Yo creo que en este Ateneo estamos más o menos dentro del mismo tema, y tal vez ahora entiendo por qué me pusieron a mí la semana pasada hablando de neurociencias, inteligencia artificial, redes neuronales y toda una serie de temas que vienen desde otras disciplinas para tratar de conciliarlo con el psicoanálisis. Digamos, yo estoy francamente y totalmente a favor de la multidisciplina, y creo que, tomando arquetipos, Green discutió también con Wallerstein acerca, digamos, del psicoanálisis y de la multidisciplina y que solo había que quedar en el psicoanálisis. Digamos, es un tema que viene desde hace muchos años y que creo que esto está, digamos, de esto va a depender un poco el futuro del psicoanálisis, en tanto y en cuanto pueda aceptar y trabajar multidisciplinariamente en los conocimientos. Janet, voy a traer a otro autor, que es Carl Friston, que tiene que ver, es un inglés que trabaja, digamos, mucho con conceptos de cuál es el funcionamiento del cerebro, y tiene una teoría que es la teoría de la energía libre. La energía libre, que es parecida a la de Freud, sería lo que todos nosotros tenemos una conceptualización del mundo y del psicoanálisis y de todo. Pero cuando a través de la percepción percibimos cosas distintas a lo que es nuestra concepción previa, y definiendo que uno de los fundamentos, una de las, digamos, necesidades del cerebro y de los seres humanos, para no ser tan biológicos, es poder hacer una prospectiva, o sea, una inferencia prospectiva. De acuerdo a mi experiencia, yo continuamente estoy esperando y viendo qué es lo que está ocurriendo. Ahora, a veces ocurre algo que me saca de mi conocimiento previo y eso crea
lo que Janet dijo, un estado de incertidumbre y un estado de sorpresa y que ese es el camino, digamos, a través del cual se produce la neuroplasticidad o el cambio en los seres humanos. Yo creo que, digamos, toda discusión de diferentes teorías nos deja a todos en estados de incertidumbre que vamos resolviendo, digamos, enriqueciendo al psicoanálisis. En el Ateneo anterior, por ejemplo, lo que yo presenté era todo un tema de cómo a través de la inteligencia artificial y entendiendo el funcionamiento de la inteligencia artificial neuromórfica, que es cuando las computadoras tratan de funcionar, digamos, imitando al cerebro, es todo un desarrollo de la inteligencia artificial, cuando podemos entender cosas psicoanalíticas tales como la asociación libre y la atención flotante. O sea, estudiando las computadoras podemos encontrar conceptos que relacionan, y estudiando las neurociencias a través de los modos de funcionamiento del cerebro en las resonancias magnéticas funcionales, nos ayudan a entender cierta tarea cotidiana que hacemos nosotros en psicoanálisis, que es la asociación libre y la atención flotante. O sea, no quiero decir fanático porque no queda bien y me daría un grado de psicopatología en mi persona, pero estoy muy interesado en todo lo que es consiliencia, como la describió Wilson, multidisciplina, interdisciplina, y que se aprende a través del error. O sea, vamos a descubrir, aprender a través de las equivocaciones de nuestra perspectiva, de lo que nosotros esperamos. Cuando descubrimos que erramos, estamos aprendiendo y estamos favoreciendo la neuroplasticidad. Espero haber sido más o menos claro. Y los invito a que vean en YouTube el Ateneo anterior, que hablamos de todos estos temas y los explicamos un poco más ampliamente. Gracias, Horacio. Oscar Elvira, Oscar. Muchas gracias por la exposición, Alberto Sboir, y el comentario también que dio Janet. Una de las cuestiones que me interesa en este momento, y que ustedes de alguna forma lo traen, y voy a hablar de mi filiación actual ligada a Sándor Ferenczi, es que Ferenczi también ha sufrido, como tal vez lo sufrió Bowlby, que fue descartado de alguna forma del movimiento psicoanalítico. Y él, tempranamente, como analizado de Freud y gran visir de Freud, habló de la filogenia y de la ontogenia. Y me parece que esto hoy aquí, de alguna forma, lo están diciendo ustedes con el tema de la multidisciplina, ¿no? Él habló de la filogenia, como sabemos, y tomó a Haeckel, tomó a Darwin, ¿no? A Boltz, y tomó el tema de la biología. Es decir, que nosotros somos seres biológicos, y parece que en algún momento se nos escapó todo hacia la fantasía, y lo único que existe es la fantasía. Sí, es cierto, pero hay toda una base ahí, ¿no? Y la pregunta, no sé si la pueden responder, pero es cómo dentro del psicoanálisis hacen y hacemos desaparecer a determinados autores, ¿no? Por ejemplo, en nuestra casa, Abdeva, Terencio Gioia, psicoanálisis y etología, ¿no? Él hizo un trabajo muy, pero muy interesante, donde ligó a la cuestión humana, pero ligada también a la etología, es decir, a los animales, lo que nos rodea, las plantas, y hemos perdido todo ese tema ecológico de alguna forma. Y me parece que esto nos va alejando y corremos peligro el psicoanálisis de alejarnos y quedarnos dentro de una secta, ¿no?
Y en ese sentido también está el tema de la ontogenia que decía Ferenczi, ¿no? La teoría traumática que él trajo, todo lo que le costó, ¿no? Con Isabel Sever, todo ese trabajo profundo que hicieron sobre el comienzo de la vida y el desarrollo del sentido de realidad y sus estadios, es decir, cómo la vida comienza para él dentro del mundo fetal, dentro de la vida fetal, hasta que encontramos un vínculo. Bueno, este vínculo es el que yo encuentro con lo que ustedes están diciendo también, ¿no? Es decir, la necesidad de, me pareció muy bien lo que dijo Janet, ¿no? Que recurramos cuando es necesario a los distintos aportes que las distintas teorías dentro del psicoanálisis nos brindan. Bueno, quería decir esto. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, Gregorio Garfinkel. Yo estoy muy interesado en todo esto desde hace muchísimos años, a partir de mi experiencia en la formación psicoanalítica, primero como, obviamente, como todo, analizándome, luego, bueno, seminarios, y después tuve la suerte durante 3 periodos distintos, coordinar el Instituto de Abeba. Todo eso lo digo porque quiero ir al llano y no, ni siquiera quiero pedir disculpas, pero en cierto sentido sí, porque quiero hablar realmente desde mis vivencias. Hay algo que a lo largo de todos estos años y en distintos contextos psicoanalíticos o vinculados al psicoanálisis, tropecé con un fenómeno que les quiero transmitir. Había un punto que cuando yo lo mencionaba como algo personal, pero que creía que era extensivo a todos, aparecía una dificultad en el diálogo que por momentos era irresoluble. Y era cuando yo decía, por ejemplo, en cualquier contexto, que creo que la dificultad o la característica que tiene nuestro quehacer, ni siquiera quiero decir nuestra disciplina, lo tomo en el sentido más amplio, es tolerar como hasta principio de diálogo que solo tenemos conjeturas. Pero eso no significa que no tenemos nada, pero sí que son conjeturas. Y me basaba en que nuestra racionalidad, aunque hablemos, trabajemos con pacientes, lo inconsciente, no quiero entrar a todo eso, funciona como un sistema binario, como una llave de luz. Por eso hablamos de complejidad, todo lo que sea, pero qué difícil que es, se observa hasta en esta reunión, qué difícil que es que podemos aceptar que la palabra conjetura no es cualquier cosa. Sería muy largo lo que decir, pero entonces quiero decir por qué hablé de mi vivencia. Vivencia era una palabra que no existía en castellano. Fue Ortega y Gasset quien la tradujo de Leibniz, filosófica. Pero además, este mismo Ortega y Gasset, que no era psicoanalista, escribió y trajo algo que científicamente tuvo y tiene mucho que ver con lo que está pasando. Él diferenció ideas y creencias. Así que vivencia, si lo tomamos con... No voy a entrar a eso que sería larguísimo. Pueden leer a Ortega y Gasset. Lo que me sorprendió
pero me sorprendió mucho, es cuando esta idea de Ortega y Gasset, mostrando cuánto hay de creencias en nuestras ideas, se hizo una investigación con todo un grupo de sabios de todo el mundo, etc. No quiero entrar a detalles en que se les preguntó qué pensaban ellos de cuánto en sus conclusiones, teorizaciones, había de creencias, no solo ideas. Les sorprendió, y sorprendió a quienes hicieron esta investigación, que aún aquellos que correspondían a disciplinas muy rigurosas, dijeron que sí, que entraban, y algunos bastante, más sus creencias que sus ideas. Ahora quiero pegar un pequeño saltito. Se mencionó a Green. Green me parece que es uno de los exégetas, realmente exégetas, que respetó y respeta al máximo, buen respeto, la idea de Freud. Cuando hoy se dijo que la idea de la curación, una de las tantas definiciones de Freud, era que donde está el ello tiene que estar el yo, yo tuve presente que Green mencionó, siguiendo toda la trayectoria de la noción de objeto en Freud, que lo que al comienzo era simplemente un uso para la descarga, el objeto era lo menos importante, dice que ¿qué es el ello? No son instintos solamente. Está todo lo transgeneracional. Se discute hoy en día, yo tengo experiencia de trabajar con familias, otras cosas más, bueno, en donde entran por lo menos los abuelos, padres, etc. Entonces, cuando Freud dice algo más, cuando usamos el yo es el ello transformado, el superyo es el ello transformado, el ideal del yo es el ello transformado. Y si esto lo transgeneracional, lo vincular, Green lo señala para decir que entonces se puede observar un cambio en la idea inicial de Freud. No solamente el objeto no es lo menos importante, sino que es fundamental y tiene que ver con lo vincular transgeneracional. Una sola cosita más y dejo. Sí, se habló de lo rizomático, pero tanto el modelo, recuerden que Freud decía que el edificio era la clínica, las teorías eran los andamios, y había que dejar cualquier teoría si no servía. Pero el modelo es un edificio vertical, típico de la época. Cuando aparece ahora lo rizomático, se dice que el conocimiento tiene que rechazar la verticalidad. Un poco curioso, pero no voy a entrar a eso. Pero no descarta la continuidad. Perdón un poquito por la ensalada, pero creo que esto nos pasa a todos. La racionalidad a mí me permite, ¿lo entiendo? Que donde nos unimos todos, lo que nos identifica como psicoanalistas, más allá del interés por lo humano, por todo esto, es que solo podemos hacer conjeturas, y no es poca cosa, para nada es poca cosa. Pero cuando entran ahí el tema de la verticalidad, ahí sí se complican las cosas. Gracias, perdón por todo esto. Gracias, Gregorio. Vamos a volver un poco a la mesa. Janet. Sí, yo quería, me parecieron muy interesantes los aportes, pero quería subrayar algo muy importante, que es, en este momento tenemos una conceptualización sobre lo inconsciente que ha cambiado.
Y acá creo que Alberto trae lo que aporta el modelo del apego, que son modelos relacionales que tienen una pata biológica, podríamos decirle, y otra que es intersubjetiva, ¿no? Y esto es lo que me parece que relaciona la teoría del apego con las teorías de la intersubjetividad, en donde, primero, la teoría de la representación y de hacer consciente lo inconsciente y de lo simbolizable, bueno, no es que se descarta, queda fuera, como decía el colega anterior, respecto de las expulsiones dentro del psicoanálisis. No, deja de ser central, porque aparece el conocimiento relacional implícito, aparecen otras formas de inscripción inconsciente. Me parece que esto es lo que está trayendo Alberto cuando habla de lo observacional en lo que trae el modelo del apego, ¿no? Patrones relacionales que tienen una combinación que es diferente a la que nosotros tal vez podemos pensar dentro de la representación al modelo freudiano, que es simbólica y es verbalizable. Y acá hay una representación que no es simbólica, ni necesariamente tiene que ser verbalizable. Y si no es verbalizable, tampoco entra dentro de lo patológico. Me parece que esto es una cuestión en tensión que sería muy bueno conversar. Sí, gracias, Janet. A mí me parece además que vos estás apuntando a un tema que quizás para todos muchas veces es conflictivo, y es el hecho de que muchas veces nuestra práctica está disociada de lo que pensamos teóricamente. De hecho, son conocidas las investigaciones que plantean que analistas o psicoterapeutas de muy distinta orientación teórica tienen resultados similares en su práctica psicoanalítica o psicoterapéutica por factores inespecíficos comunes que tienen que ver con la psicoterapia. Entonces, es cierto que nos encontramos en un mar de complejas teorizaciones distintas, a veces articulables y a veces no, que empleamos en la práctica o empleamos cuando teorizamos. Alberto, quizás tengas ganas de hacer algún comentario. A ver, yo, escuchando lo que apareció, quisiera tomar dos aspectos, ¿no? Uno, por supuesto, que de algún modo Horacio García lo trajo, y lo trajo, yo lo escuché varias veces y lo comparto fuertemente, que es todo lo que viene desde el campo de las neurociencias. No tanto porque sean neurociencias en sí, cosa que ya de por sí tiene peso, sino porque en todo caso dan digamos, una base sustancial al conjunto de especulaciones. Voy a hacerlo muy breve. Esto restringe de algún modo, hasta cierto punto, el campo digamos, de lo interpretable, de lo conjeturable. Por ejemplo, nosotros no podríamos decir en este momento, nadie me lo aceptaría, que en el universo participan los súcubos y los íncubos, los demonios femeninos y masculinos, porque no aceptaríamos de ningún modo, aunque fuera una idea respetable, no la aceptaríamos como algo que participe en en la organización de la conjetura. Sin embargo, sí aceptaríamos la idea de que alguno de estos, de lo que estamos hablando, de lo observado en el campo de la clínica, tiene que tener algún tipo, quizás puede ser, de lo articulable en el campo de lo que se reconoce como, por ejemplo, de la base neural. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando uno lee niños, en las cuales una parte importante del desarrollo infantil tiene que estar sobre estructuras existentes. Al mismo tiempo, quedarse solo con las estructuras neurales existentes no es suficiente. Es necesario armar algún otro tipo de campo conjetural, porque si no,
no solo no se puede pensar, sino porque además nuestro cerebro trabaja con una cantidad de campos que no son solamente estrictamente solamente lo limitado a la base neural existente, sino a lo que la conjetura desarrolla. Esto a propósito de la neurogénesis, la formación de nuevas redes, etc. Esta es una cuestión. La otra que me parece importante, que no es menor, por lo menos para mí, no es menor, es justamente el conjunto de ideales de lo que entendemos por salud y enfermedad, cómo actúa la psicoterapia, en particular la psicoanalítica. No porque, a ver, nosotros estamos en esa parroquia, entonces a nosotros nos gustaría saber cómo algo de lo que hacemos funciona. Y creo que en ese sentido me parece que cierto tipo de articulación más o menos plausible con estos campos del conocimiento, no sé a ustedes, pero a mí por lo menos me abre la cabeza, me abre la imaginación. Listo. Gracias, Alberto. Sí, a mí me parece que muchas veces nos encontramos cuando comparamos teorías y cuando comparamos nuestras prácticas con complejos problemas que muchas veces incluso traen debates y acaloradas discusiones, pero que en realidad nos traen más interrogantes que respuestas, ¿no? Elsa, ¿querés hablar? Está silenciada. Sí, quería comentar sobre las consecuencias de la elección de modelos teóricos que podemos hacer, que pueden rayar en prácticas iatrogénicas. Visto Juanito desde Bowlby, es un niño cuya madre amenaza dejar al padre y que, lo digo muy sintéticamente, Bowlby entiende que el niño tiene una fuerte ansiedad de abandono por las amenazas de la madre. Visto por Freud, todos saben cómo es visto Juanito, con la activación de sus deseos incestuosos. Ni hablar del rol del padre. No es lo mismo la palabra dependencia, que desde Bowlby se redefine para los lectores de Bowlby, que es mi caso. No es lo mismo pensar en autonomía como puerto de llegada de una terapia, de un sujeto que tenga una relativa prescindencia de la cercanía de los vínculos, que pensar en un sujeto que puede llegar al grado de ser evitativo por la dificultad con esos vínculos. Porque además del plano mental y biológico, está el plano social. Tenemos modelos sociales de autosuficiencia y de personas que no necesitan mucho de otras personas y se las arreglan. Entonces, el ideal del sujeto autónomo puede llevar a un sujeto a empobrecer el valor de los vínculos que tiene versus el resaltar que el apego es una situación de interdependencia y ese es un valor positivo, no peyorativamente visto. Entonces, las consecuencias de las calificaciones superpuestas a ciertas posturas que podemos terminar teniendo como terapeutas desde modelos teóricos pueden ser graves. Quiero llamar la atención sobre esto. Gracias, Elsa. Fabricio. Está silenciado, Fabricio.
Ahora sí, disculpen. Bueno, iba a hacer una intervención sobre lo que planteaba recién Alberto, pero justo, anillo al dedo, le cabe esta última intervención, ¿no? De que la peligrosidad de las intervenciones, cuando apuntamos de repente a determinados campos que nosotros creemos, a veces, por poner un ejemplo simplemente, que creemos que va en beneficio de la salud de un paciente, y bueno, en esta medida es que a veces perdemos de vista de que el deseo del analista es una cosa que uno debería tener muy clara, no en el deseo del analista del concepto lacaniano, sino en el deseo concreto del analista de la praxis del día a día de cada una de las sesiones de nuestros pacientes. No puede llevarnos a nosotros la urgencia de un paciente a tratar de pensarlo como algo que tiene que resolver ya, que es el tipo de demanda que llega prácticamente a diario en la actualidad, ¿no? Son cosas que necesita resolver por una cuestión de urgencia. Pero a donde yo apuntaba no era esto, porque si no se entrevera. Cuando Alberto intervino, yo creo que en esta exposición, 40 y pico de personas presentes, probablemente hay una tendencia, porque se siente en el ambiente una tendencia a una cierta articulación de este campo, ¿no? De este campo pensado como múltiples teorías, en donde cada cosa que intentemos hacer redunde en beneficio de un paciente y no sea pensada exclusivamente en base a estas investigaciones que vinculan a cualquier terapia con beneficios para el paciente por el mero hecho de que se plantea un campo intersubjetivo y de eso es lo que se beneficia a un paciente. Yo no creo, nunca me creí ese cuento ni cuando salió ya hace más de 25 años esta investigación. Yo creo que hay cierta especificidad del psicoanálisis que hace que las cosas sean diferentes a cualquier otra forma de terapia y en la medida que Alberto plantea que no se puede quedar cuando se trabaja con niños solo con las bases neuronales, ¿no? Que son absolutamente necesarias para el desarrollo, para la noción de desarrollo del niño, aquí que cuando uno se forma en el trabajo con niños y lo hace a profundidad, por ejemplo en mi campo, porque no me queda otra que hablar de mi experiencia concreta en la formación, había ciertos maestros del psicoanálisis en esa época que tendían fuertemente a la teoría del apego, que yo preferí llamar función del apego, que es como realmente me parece que debería ser entendida, porque es una función que nadie debería desconocer, así inclusive creo que habla Bowlby en su libro Base Segura, ¿no? Por ahí el título dice la teoría del apego, pero adentro la trabaja todo el tiempo como función del apego, ¿no? Una función que acompaña al sujeto durante toda su vida. Entonces, yo pienso, cuando llega un adulto a consulta, ¿qué pasa, no? Cuando nos olvidamos de estas bases neuroplásticas, neuronales, en donde el analista de adultos parece a veces desconocer que el sujeto viene de una infancia y de un tránsito por muchísimos años y llega un analista en donde empieza a tener en cuenta toda otra cantidad de elementos que se ponen en juego en la intersubjetividad del día a día, en las vivencias, en la cultura, en lo que quieran, como hoy planteaban, pensar la etiología, y se desconoce que todo esto nace de un campo que viene hasta, como alguno de ustedes planteó, viene desde el propio embrión. Entonces, al psiquiatra de adultos muchas veces lo que le llega es un ser en desarrollo, que es como acá en el Uruguay está muy dividida la psiquiatría de lo que es la infancia, igual de ustedes les pasa lo que llaman la psiquiatría infanto-juvenil de lo que es la psiquiatría de adultos. Bueno, en el Uruguay es lo mismo. Tenemos una psiquiatría de adultos específicamente definida, que es un posgrado de 3 años, y para niños y adolescentes es un posgrado de 4 años. Ahora, cuando te agarra un psiquiatra de adulto a partir de 15 años, sos un sujeto sin historia. ¿Tá? Cada vez más cuando adhieren a escuelas norteamericanas, que en todo caso, si vinculan alguna forma de terapia a sus tratamientos, son a la psicología del yo. Entonces, digo, son muchas las cosas que dije en muy corto tiempo. Pero es esto de pensar en ese rizoma, también en cómo pensamos nuestros pacientes a lo largo de todo su desarrollo, siendo niño, adolescente o adulto, ¿no? Y qué es lo que mejor se adapta a ese sujeto sin hacer esta mezcolanza de la que yo hablaba hoy, que no es como falta de respeto, porque se ha hablado en una caja de herramientas donde uno toma una cosa, toma otra, sino hacerlo realmente con una formación solvente para saber lo que se está haciendo, ¿tá? Y no llegar al concepto de que, bueno, llegamos a determinadas, como planteaba un expositor, cuestiones que él denominó como, a ver si me ayudan, como tener
A ver, lo dijo claramente Elvira, creo que lo planteó. Bueno, como concepciones, como ideas acerca de que no es poca cosa, dijo hoy. En todo caso, me parece que a veces las creencias son las que nos terminan matando, ¿no? Las creencias dentro de lo que nosotros creemos que hacemos por ciencia. Va por ahí mi intervención y perdón que fue un poco confusa. Gracias, Fabricio. Bueno, me parece que Fabricio tocaba un punto bastante importante y un punto bastante difícil de discutir, y es hasta qué punto diversas teorías son articulables o hasta qué punto son contradictorias o no son articulables entre sí, ¿no es cierto? Que, bueno, es como el tema más espinoso de la discusión. Horacio. Está silenciado, Horacio. Perdón. Yo creo que cuando se plantea la multidisciplina, esto justamente hay que diferenciarlo de la ensalada de teorías, o sea, y tampoco la ensalada de naciones, o sea, hay norteamericanos que no son de la escuela americana y que, digamos, tienen ideas totalmente distintas que las que tenía la escuela americana, ni la escuela inglesa, ni la francesa, digamos, son líneas distintas. Bertrand Russell dijo una cosa, que lo que diferencia a los científicos no son la diferencia de las ideas, sino cómo las creen. Por eso yo cuando hablé antes esquivé francamente el fanatismo. O sea, el creer fanático, que es un punto psicopatológico, es un gran enemigo de todo. Digamos, de la conciliencia que plantea el principio que busca la unidad de diferentes disciplinas, digamos, y en esto siempre yo nombro a Newton, digamos, con la ley de gravedad, él concilió los planetas, las mareas y las manzanas que se caían, o sea, con una sola ley concilió absolutamente cosas distintas donde no hay contradicciones. Hay muchos ejemplos en ciencia donde las diferentes disciplinas son conciliadas por una idea que explica todo. Yo creo que hoy estamos poco participantes, pero creo que en parte es porque tememos a que las diferentes teorías no compatibilicen, digamos. Y yo creo que, qué sé yo, Bowlby, por ejemplo, cuando plantea, yo no soy un experto en Bowlby de ninguna manera, pero cuando plantea que el Edipo no existe, yo ahí no estoy de acuerdo con Bowlby, yo en mis pacientes lo veo. Digamos, por otro lado, Bowlby es muy aceptado en neurociencia por todas las descripciones del apego. También en neurociencia se habla de la oxitocina, que es una hormona que se segrega, digamos, en el parto y que después favorece todos los apegos. O sea, y la oxitocina no está peleada con Bowlby, y hablar de oxitocina y apego se puede hacer y por supuesto, la oxitocina en determinado lugar, en Estados Unidos se vende la oxitocina y no tiene el mismo efecto que la oxitocina generada por el cuerpo. O sea, hay cosas que se pueden unir bien, hay cosas que se pueden unir mal, como las madres con los hijos o los padres con los hijos. Yo creo que no le tengamos miedo a la incertidumbre y hagamos multidisciplina, erremos y no vamos a ser tan iatrogénicos como sería un psicoanalista fanático de una teoría, eso lo dice Winnicott, digamos, donde el paciente se debe adaptar a la teoría del psicoanalista y, digamos, es como el bebé que se tiene que adaptar a las necesidades de la madre y no la madre adaptarse a las necesidades del bebé. Ahí sí que hacemos iatrogenia cuando hacemos ese tipo de fanatismo inconsciente, por supuesto.
Solo una corrección, Horacio. No es Sí, que Bowlby no crea en el complejo de Edipo, simplemente le quita el valor tan fundamental en la estructuración del aparato psíquico. por eso aclaré que no sabía No. mucho Bowlby, pero yo por ahí en una parte dice, no creo en el Edipo, me lo dijo una boliviana No, que lo había no, visto no, Bowlby. no, no es así, no es Bueno, así. gracias por la corrección. Creo que por otro lado sí, nos cuesta y nos cuesta participar porque justamente estamos con este tema tan difícil que es este de las tensiones entre las teorías. Pero la tengo a Eliana Tomasewski. Eliana. Sí, bueno, en principio me gustaría escucharlos a Alberto y ay, perdón, no tengo Janet, ahora, Janet. Janet, en relación a este concepto de la ampliación del inconsciente y cuando hablan de modelos relacionales inconscientes implícitos, ¿no? Patrones relacionales que los comprenden como implícitos. Querría escucharlos más en este sentido y ver cuál es el destino, cómo los piensan a estos modelos relacionales implícitos que están en el inconsciente. Lo voy a pensar en voz alta esto, no es algo que me evocó, pero no estoy segura de que tenga algún tipo de articulación, pero me evocó en algún sentido las Memories in Feelings de Klein. Yo creo que Klein puso el énfasis en el mundo interior, pero no dejó de desconocer el efecto del medio ambiente o de la familia en la constitución del psiquismo, ¿no? De hecho, ella hablaba de proyección, introyección, un juego que son los arquitectos de la constitución de la mente, y bueno, después Bion, por supuesto, puso más énfasis en el medio ambiente, pero me evocó ese concepto, como si de alguna manera hubiera ahí algo que también Klein nos dejó como para, ¿no? Seguir quizás explorando como modalidades no necesariamente traumáticas de formas de relacionar, de relaciones muy cercanas al psiquismo temprano. Pero bueno, esto lo dejo como para plantearlo. Habrá que ver si es articulable o no con esto otro que Alberto y Janet traen. Es una pregunta, por un lado, me gustaría que amplíen más eso, y lo otro es una posibilidad o no de articular. Bueno, Alberto y Janet les preguntaron a los dos. Empieza Janet, después voy yo. Sos un vivo vos. No, vos Ah, sos no, el voy yo, disertante. voy yo. A Dale, ver, dale. a ver, básicamente, a ver, a ver, no sé si lo que vos me preguntás yo te lo voy a poder contestar bien. Lo que yo sé, en esta forma de pensar, digamos, de algún modo, una parte importante del modelo freudiano y derivados implica que la mente se constituye como algún tipo de estructura funcional, ¿sí? Y mantiene algún tipo de unidad funcional a lo largo del tiempo que le permite organizar cierta, digamos, cierta constancia, le permite mantener primero cierta identidad, reconocer algo de lo que estructuramos como yo, la noción de self, en fin, y que de algún modo, lo que voy a decir no es del todo correcto, tiene relativa autonomía respecto de las circunstancias, ¿no? Es decir, de algún modo la noción de identificación, esto es una interpretación mía, sobre todo identificación secundaria, tiene que ver con que eso estructura el yo. Entonces el yo se estructura como los sedimentos, las huellas de las identificaciones, y entonces armamos con eso algo que suponemos que más o menos en este modelo
más o menos permanece con cierto grado de identidad, reconocimiento, estabilidad, etcétera, etcétera. Ese sería más un modelo freudiano, o por lo menos en mi forma kleiniano también, en fin, y en la cual suponemos, en mi planteo, si es que es correcto, que de algún modo algo de eso del sujeto autónomo, en el cual él puede organizarse, voy a decirlo así, con relativa independencia del conjunto de circunstancias. Entonces, por eso hablé de los ciertos conceptos de ansiedad oral, dependencia, en fin. Algunos conceptos derivan de ahí. Claramente en Mahler funciona así. ¿No? Donde de algún modo el desarrollo es en función de una creciente autonomía e independencia. Gran parte de ese desarrollo va en esa línea. Esa es una línea. ¿Sí? Insisto, no sé si lo que digo, seguramente lo que digo puede ser altamente discutible, y seguramente lo es. Stern, especialmente, toma un cuestionamiento a este modelo, él tiene una discusión con Mahler, con quien él se formó, ¿sí? Respecto de esta noción de independencia, de ciertos conceptos de Mahler respecto, bueno, del autismo primario, en fin. Y la idea es que primero, que el ser humano es social desde siempre y que de entrada, y que de algún modo nos estructuramos funcionalmente en los vínculos, y que los vínculos es lo que de algún modo nos arman. Esto quiere decir, nosotros no somos en vínculos que de algún modo activan o desactivan ciertas características. En la medida en que esas, y fíjense que yo hablé de activar, desactivar, que es un modelo más bien de tipo etológico, y que por lo tanto ciertas características que se mantengan razonablemente ejercitadas a lo largo del tiempo dan ciertas características estables que se sostienen y con los cuales el sujeto se reconoce y es reconocido. Pero en este planteo, cuando cambian el conjunto de circunstancias vinculares, a lo mejor aparecen aspectos que eran completamente desconocidos o que nunca habían sido ejercidos y que aparecen como elementos emergentes, acá hablo de la complejidad, y que de algún modo no aparecen un fenómeno de la índole de lo nuevo, aparecen un fenómeno de la índole que inaugura algunos aspectos que hasta ese momento o eran desconocidos o tenían muy poca relevancia, y entonces aparecen campos que hasta ese momento no tenían ese peso que tenían hasta ese momento. Esto uno lo ve, a ver si lo comparten, uno lo ve muy claramente en situaciones de pareja, en situaciones de desarrollo, por ejemplo, en las cuales un chico puede que tenga muy buen vínculo con alguien y muy mal vínculo con otra figura próxima, qué sé yo, figuras donde el apego seguro figura con la relación con el padre, es claramente evitativo, desorganizado con la figura materna, y en la cual distintos tipos de contextos vinculares, digamos, activan o desactivan distintos tipos de recursos que arman lo que nosotros reconoceríamos como, desde otro modelo, algunos aspectos del yo, desde otro modelo, algunos aspectos que son, por eso digo, relacionales, y entonces son modelos operativos internos. Los modelos operativos internos son claramente estrategias vinculares. Yo con fulano de tal soy así, en la medida en que es así, y en ese contexto así, mi mundo funciona así. Entonces, claramente, por ejemplo, tanto para Bowlby como para Stern, en conceptos que no son exactamente iguales, claramente la idea es que eso, digamos, eso arma el sujeto en el vínculo en el cual se constituye. Por eso es altamente vincular, es decir, no es en abstracto, es en el contexto donde esto se despliega. Cambia el contexto y de pronto aparecen otras cosas. ¿Contesté? Gracias, Alberto. Sí, sí, muy claro, muy claro. Bárbaro, gracias. Bueno, Janet, te toca a vos.
Bueno, de alguna manera, Alberto, planteo esto, ¿no? De los modelos operativos internos, que tiene una organización en la teoría del apego, que tiene sus diferencias con la teoría del conocimiento relacional implícito. Ahora, en ambas dos, ese registro inconsciente no es por vía de hacer de un momento en que es consciente. No, es otro modelo, ¿eh? Es otra forma, no. Claro, es otro modelo. Esto es lo que quiero explicar. En el conocimiento relacional implícito o en los modelos teóricos que amplían lo inconsciente hacia un inconsciente más plural de diferente tipo de registros, y que esto coincide con los modelos de memorias que aporta la neurociencia, yo soy y estoy con el otro, acá con ustedes, no solo a partir de mis memorias infantiles cursadas vía represión e identificación, sino también por formas vinculares, como explicaba Alberto, en donde se hace inconsciente todo el tiempo, que es lo que algunos autores llaman como el modelo de lo inconsciente originario. O sea, la pregunta es, ¿por qué cambia la terapia psicoanalítica a alguien? ¿Por qué le puede brindar un mejor estar? No es solo por hacer consciente lo inconsciente, o sea, por levantar memorias que una vez fueron reprimidas, en donde el modelo entre prohibición y deseo para mí sigue vigente, pero sigue vigente para un sector de las memorias y no para todos los procesos de cambio involucrados. Entonces, ¿por qué el psicoanálisis o la psicoterapia psicoanalítica u otras psicoterapias, como planteaba Eliana, respecto de diferentes modelos conjeturales que finalmente le traen a los pacientes bienestar, ¿no? O sea, no sé si no sé si se ratifica el modelo teórico, pero el paciente está mejor. Bueno, esto tiene que ver con que los procesos de cambio, los procesos de acciones terapéuticas, circulan por mecanismos de acción terapéutica que son más heterogéneas que el modelo inicial freudiano de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? O sea, la transferencia funciona por una presentación o representación de modelos edípicos primarios y también por la edición de modelos nuevos. Entonces, esto es muy extenso para desarrollar, pero más o menos esta sería un poco mi explicación sintética, ¿no? Y una cosa más, creo que hay algunas situaciones, como decía Eliana, que son modelos que entran en conflicto, entran en guerra, no los podemos articular e integrar tan cómodamente, ¿no? Me parece que, por ejemplo, un modelo como el de la teoría de bolas, de lo sabido no pensado, podría ser compatible o articulable, tendríamos que ver cómo, con el conocimiento relacional implícito. Pero hay algunos elementos de otras teorías que tal vez colisionan, como sucedió aquí, en donde algunas personas que plantean que el complejo de Edipo o el modelo que cohesiona en la teoría el complejo de Edipo no existe, ¿no? Me parece que ahí entramos en una problemática difícil. Gracias, Janet. Claro, es claro, es como para seguir pensando.
se trata justamente de situaciones muy complejas y muy complejas desde el punto de vista teórico, y a veces se producen oposiciones que no son tales. Otras veces efectivamente hay contradicciones importantes, pero otras veces se producen oposiciones que no son tales. Horacio. Sí, yo quería aclarar que yo no dije que el complejo de Edipo no existe, ¿eh? Yo dije que Vos dijiste que Bowlby decía que no existía, que tampoco lo dijo, pero no importa. Por favor. Hay todo un tema que tiene que ver, y me callo la boca, pero disculpen, hay todo un tema que tiene que ver con la elaboración, no es solo hacer consciente lo inconsciente, sino elaborar a través del calor de la transferencia, como decía Freud, en todas las patologías en las cuales la represión sea central, no así en los temas donde hay decisiones. El tema de del estudio de la memoria y la reconsolidación de la memoria, y digamos, que viene de estudios de memoria de larga data, como forma, es coincidente con el proceso de elaboración que describió Freud. Bueno, disculpen que hable demasiado. Les recomiendo que vayan al Ateneo de la semana pasada, que estuvo lindo y hablamos de todo esto. Bueno, les doy a Janet y Alberto 2 minutos de palabras finales como para cerrar el Ateneo. A ver, supongo que tengo que decir mis últimas palabras, así que tienen que ser No, importantes. las últimas no, solo el cierre del Ateneo. Una conclusión, una reflexión. Sí, pues si no se vuelve muy solemne, ¿no? No, no. Además la podemos seguir en otra oportunidad. No. Es por hoy. A ver, para mi gusto, hay dos cosas que yo sí tengo en la cabeza cuando traemos esto. La primera es si podemos mantener un cierto espíritu curioso y abierto, ¿no? Si logramos eso, está bastante bien, ¿no? Cosa que me parece importante para un campo conjetural que justamente tiende a armar su identidad en función de las conjeturas compartidas, ¿no? Entonces, poder mantener justamente un cierto espacio abierto, no identitario, me parece que, por lo menos a mí se me hace más llevadero y me abre la cabeza, ¿sí? Pero también voy a, ahora, at last but not least, el último punto, ¿no? Que es cómo resolvemos desacuerdos, cómo confrontamos teorías, cómo confrontamos ciertas cosas que pensar de un modo claramente entra en algún tipo de contradicción y en prácticas diferentes con otras. Por ejemplo, solo por citar, y Elsa lo tomó cuando habló de iatrogenia, ¿no? Y yo lo comparto fuertemente. Cierto tipo de prácticas conllevan a otro tipo de desarrollos. Comparto fuertemente lo que Elsa dijo, por ejemplo, en el caso de Juanito, que en un caso de Juanito va un cierto modelo de lo que implica desarrollo, salud, estructura de la mente, que es un cierto modelo, y en el modelo de un chico con claramente muy asustado porque la mamá lo deje, como es me parece que lleva a universos diferentes y que por lo tanto tener ahí sí, me parece que es cómo de algún modo sostenemos situaciones de contradicción, situaciones de desacuerdo, situaciones de diferencia, y donde justamente planteamos cosas distintas que tienen que poder diferenciarse, y que eso constituye una parte importante de este universo complejo, en la cual y esto implica justamente, ahora sí, sostener ese conjunto de tensiones. Creo que para últimos minutos estuvo bastante bien. Listo. Janet, ¿querés decir algo más? Tomando un poco lo de Alberto, a mí me parece que está buena esta pregunta de cómo resolver desacuerdos, porque no la estamos solucionando. Que Juanito sea
visto por dos teorías que conforman parte de un mismo universo, como es el psicoanálisis, la teoría del apego y, por ejemplo, la escuela freudiana, ¿no? En tan diferente manera, bueno, llama la atención, ¿no? Que no tengan un punto de acuerdo. Lo importante es ver que Juanito no terminó mal. A lo mejor Juanito terminó bien a pesar del modelo teórico de Freud. Y esto me parece que es algo que alguien en la mesa hoy lo planteó, cuando decía, ojo que las conjeturas no son tan peligrosas, ¿no? O sea, ¿cuál es el concepto de peligrosidad? Juanito no terminó tan mal. O sea, el modelo teórico opera menos en la clínica de lo que pensamos. A lo mejor es la sombra hablada que planteaba Piero Lanier para el analista, ¿no? Una especie de cobertura de seguridad para que el analista opere en esa caja negra oscura que es meterse en la clínica de un paciente y no hacer daño, sino cuidar, y si se puede mejorar, mejor, pero no hacer daño. Bueno, con esto cerraría y le agradezco mucho a Alberto su exposición y a Eliana su invitación. Bueno, muchas gracias a todos y creo que un poco la idea de este Ateneo es que no le tengamos tanto miedo a la discusión y a los disensos. La seguimos en los próximos Ateneos y el de la semana que viene también se presta un poco a seguirla porque son los caminos de la observación de bebés, en donde, bueno, también vamos a poder exponer a los distintos bebés y a las distintas teorías psicoanalíticas como ven distintos bebés. Así que si tienen ganas, nos vemos el martes que viene. Chao, hasta el martes. Chao, chao, hasta el martes. Chao.